De todos los personajes de la larga historia de Roma, Imperio, República, hay uno que suscita infinidad de curiosidades, que es Julio César. Las razones de esta curiosidad de los lectores, del común, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con una agitada biografía, pero agitada biografía, y con unas componentes románticas muy interesantes, y un acercamiento y alejamiento del poder bien interesante. Es un personaje del año pre-1 de nuestra era, nacido en el año 100 antes de Cristo, que después de formando parte de la aristocracia, familia aristócrata romana, que entra de formación abogado, que entra en conflicto durante la dictadura de Sila, que ordena que lo asesinen, retorna de una manera brillante en esta mezcla que se da en la República de ciudadanos políticos, gestores, senadores, que al mismo tiempo son generales. César va a construir su fama en relación con el ejército, con la legión que dirige, y en particular con la larguísima campaña de lo que se llamó la Guerra de las Galias, que lo lleva a una expansión hacia el norte de la República y que más tarde lo hace llegar hasta Britania o Germania. Es el gran héroe militar de la época. Todo ello cocinado con una serie de alianzas, relaciones, etcétera, que se irán rompiendo hasta llegar un momento en que quieren desposeerlo del poder y genera una guerra civil contra otros senadores generales, procónsules, etcétera, etcétera. Terminará yendo a todos lados. Estará en la campaña de Egipto, combatirá aquí y allá, tendrá la sabia medida de darle tierra a los soldados retirados para imbuirle una nueva energía al mundo agrario romano, lastrado por la estructura de la esclavitud, y un terrible asesinato en el año 44 antes de nuestra era. Si están ustedes interesados, hay sobrados estudios sobre César. La biografía, que incluso se llama la biografía definitiva, de Adrian Goldsworthy, está muy bien. Es un libro tremendamente documentado, ameno incluso, yo diría, recorriendo los meandros de la historia de la República y la era de César. En último caso, además, siempre pueden acceder a los dos libros que le sobreviven, aunque se dice que escribió otros que nunca llegaron a nuestros días. El libro sobre la Guerra de las Galias y sus comentarios sobre la Guerra Civil, que también hay ediciones muy baratas circulando y resultan muy amenos. Pero la parte curiosa, para alguien como yo, que cree que la novela puede tener la profundidad que no tiene a veces la historia, de que una buena novela te coloca en el momento y te coloca en la intimidad y el cotidiano del momento, lo sorprendente es que César convoca, después de su muerte y a lo largo de los siglos, a tres grandes novelistas, que producen tres grandes novelas, extraordinariamente amenas, brillantes, lúcidas. La primera sería Los negocios del señor Julio César, de Bertolt Brecht, que es una aproximación inusitada al tema, ¿no? Brecht sabe contar desde arriba y desde abajo una sociedad. La segunda es Los idos de marzo, de Thornton Wilder. Y la tercera es César, las cenizas de la República, de Gisbert Haefs, el novelista contemporáneo alemán. Curiosamente,
lees la misma historia, la historia del asesinato y los antecedentes del asesinato, pero no lees el mismo libro. Son tres novelas diferentes. Como ejercicio narrativo, si usted es como yo un clavado, y un clavado no es un practicante del deporte de los clavados, sino alguien que toma un tema y se sumerge de él obsesivamente, esas tres novelas están ahí. Las cenizas de la República de Hobbes, Los idos de marzo de Thornton Wilder y Los negocios del señor Julio César. Ahora, para variar y como de costumbre, no las va a encontrar en el mercado. Son libros agotados o en ediciones españolas carísimas que están fuera de mercado. Entonces, les propongo, si usted piensa que ya llegó la hora desde el México de hoy o la América Latina de hoy de explorar el asesinato de Julio César y lo que implica, váyase a la novela e invierta un buen tiempo en la búsqueda de estas tres novelas y luego invierta otro buen tiempo en una lectura comparativa y se sorprenderá viendo cómo puedes contar la misma historia de tres maneras diferentes, a cuál más brillante e imaginativa.